Seguimos aquí en Pauta Informativa, se lo anunciamos en los titulares y ya está junto a nosotros aquí en el estudio la jefa de carrera de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, Daniela Sena, que le damos la más cordial bienvenida y agradecemos. Gracias, Daniela, por acompañarnos hoy día aquí en Pauta Informativa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, felices de que puedas venir a conversar con nosotros para conocer un poco más acerca de esta carrera que es emblemática en la UCT, que tiene una gran historia y que, como no es conocida por todo el mundo, es un buen momento para que podamos conocer un poco más acerca de esta interesante carrera que ya lleva muchos años en la UCT, que tuvo una interrupción, pero que ha vuelto también con mucha fuerza y además muy valiosa, puesto que, corríjame por favor, Daniela, debe ser la carrera de antropología de las más australes del mundo, ¿no? Sí, más o menos. Lo que pasa es que antiguamente era la primera del sur de Chile, digamos. Bueno, también estuvo está todavía la Escuela de Antropología de la Universidad de Concepción, que fue la primera, digamos, del sur de Chile. Y también está la de la Universidad Austral, que es un poco más al sur, y de la Universidad de los Lagos. Pero con este grado, digamos, de trayectoria es justamente la de la Universidad Católica de Temuco. Esa trayectoria de la que comenta Daniela lleva más de, corríjame, 40 años. 53. 53 años. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo ha evolucionado también en estos 53 años? Como decía, hace 53 años probablemente estudiar antropología eran en lugares contados con una mano. Claro, claro. Y justamente en Temuco se está ofreciendo esa oportunidad, se crea una carrera de antropología acá en el sur. También está la figura muy relevante de Teresa Durán, que venía del trabajo social, digamos, y se formó en antropología, haciendo también que la carrera tuviera un sello situado como muy relevante, porque ella justamente venía de un trabajo muy aplicado, y la primera, digamos, camada de antropólogos de acá de la Universidad Católica de Temuco tenían también ese énfasis en problemáticas sociales concretas de la Araucanía, el sur de Chile, aunque también puede extrapolarse obviamente a otras partes del país o del mundo, pero siempre existía un énfasis aquí mucho más fuerte en lo que sucede en la Araucanía a través de la antropología aplicada. Eso no se ha abandonado, digamos, esa tradición, pero obviamente se ha expandido mucho más porque el mercado laboral, digamos, de la antropología se ha diversificado bastante y también han abierto muchas carreras de antropología a lo largo de todo Chile y tenemos que estar actualizados, ¿cierto? Y conversar también con esas otras tradiciones. Y en ese sentido, y volviendo un poco a lo que comenta, que la antropología aquí en Temuco, en la región de la Araucanía, también hace una investigación, un trabajo situado. ¿Cómo ven hoy día desde la antropología lo que pasa en nuestra región de la Araucanía, este momento social que se vive hoy, más allá de la coyuntura, del día a día, de la política? ¿Cómo enfrentan también como carrera el escenario de nuestra región? Estando profundamente atentas, ¿cierto? Sin desestimar o sin desatender justamente problemáticas que puedan pasar un poco desapercibidas o que se naturalizan, formas de pensar que se naturalizan, formas también de relacionarnos que no nos permiten reconocer la diversidad, reconocer las diferencias no como problemáticas necesariamente, pero sí como algo a lo cual debemos ser capaces de integrar a nuestra sociedad, no desde una mirada paternalista, sino que reconociendo también el aporte de distintos actores a los fenómenos que muchas veces desde una disciplina específica no estamos completamente capacitados para abarcar. Entonces, la antropología es una disciplina dialogante, es una disciplina que en algún momento se catalogó o se autopercibió como holística. Y en este sentido no quiere decir que lo abarca todo, ¿ya? Pero sí es capaz de enfocarse en distintas problemáticas y conversar con distintos lenguajes. El lenguaje de las comunidades, el lenguaje técnico, el lenguaje del Estado, el lenguaje de otras disciplinas para las cuales nosotros, o sobre las cuales nosotros también estamos capacitados para
para conversar, para leer, para incluso producir conocimiento en conjunto. Bueno, eso también es uno de los valores que tiene el tener una carrera en la región de la Araucanía como antropología, con esta historia también. ¿Cómo ven ustedes desde la antropología lo que está pasando con los flujos migratorios, por ejemplo? ¿Va perdiendo, por ejemplo, la región su identidad con los migrantes o va ganando o se va enriqueciendo con esta multiculturalidad que empieza a aflorar y se empieza también a potenciar con este fenómeno que no es solamente nacional, sino que es mundial? Claro, nuevamente estamos permanentemente atentos y nuevamente muy relevante no naturalizar, digamos, juicios al respecto. No tanto situaciones, sino que juicios al respecto. Cuando nosotros hablamos de estamos perdiendo nuestra identidad, por ejemplo, o cuando escuchamos eso, claro, podemos obviamente recoger esa opinión porque es una sensación, digamos, tal vez generalizada en alguna parte de la población, pero también es necesario escuchar las otras partes, es necesario comprender que la región, con sus particularidades, es parte de un contexto mucho más amplio, y ese contexto más amplio va a influir no necesariamente para eliminar su particularidad, su autenticidad, sino que son flujos, son también formas de entrar y salir de, bueno, aquí podría citar a Néstor García Canclini, entrar y salir de la modernidad. Chile en general, el sur en particular, es un territorio que permanentemente está negociando cómo se integra a un mundo globalizado, o cómo se integra a un mundo que está en permanente cambio, y cómo lo hace de manera armónica, sin dejar de lado a población o sin sobredeterminar a qué se debería dedicar cada parte de la población, o qué espero yo que hagan, por ejemplo, los migrantes. ¿Qué espero yo que hagan los migrantes que vienen de otras regiones, incluso, claro, digo, de otras regiones del norte, por ejemplo? Claro, yo misma, yo no soy de Temuco, yo he vivido en muchas partes, de hecho, ya ni sé de dónde soy. Pero a lo que voy es que es necesario desde la antropología preguntarse por aquellas como formas de comprender la realidad y formas de operar sobre la realidad que puede ser que nosotros las consideramos naturales o normales, ¿cierto? O tal vez están expandidas de una manera que se consideran tendencia y hasta sentido común. La antropología ahí tiene un rol fundamental de poner el ojo especial para generar, para digamos, desarrollar un pensamiento crítico que no nos lleve a cuestionar innecesariamente, sino que un pensamiento crítico que nos ayude incluso a comprender cómo es que los sentidos de realidad que mueven nuestras vidas han sido construidos históricamente, culturalmente, a través de nuestras prácticas cotidianas, y cómo es que eso, cuando está afectando nuestra convivencia, un juicio sobre un grupo específico, por ejemplo, una expectativa injusta tal vez, discriminatorio en muchos casos, pasa por supuesto, migrantes. a eso me refiero, claro. Expectativa injusta, claro. O juicio desproporcionado, conexiones a veces que se hacen sin tener un correlato en la realidad serio, digamos, cuando se vincula, por ejemplo, migración y delincuencia. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos de migración y tal vez diversidad idiomática o diversidad religiosa? ¿Por qué siempre vincularla a aquello que puede despertar sospecha? Y que, bueno, no es que lo invisibilicemos, pero nos hacemos cargo de analizarlo. Eso es un poco hacerse cargo de analizar de cómo es que surge esto, cómo se desarrolla, cómo impacta en la vida de las personas y qué podemos hacer entonces para dar cuenta que estas son construcciones, ¿cierto? Son construcciones sociales, históricas, ¿cierto? Culturales, y que por lo tanto nosotros como sociedad también podemos mejorar nuestra vida en conjunto dándonos cuenta que estas cosas no son naturales, digamos, que son culturales. Y en este aspecto, y también siguiendo con el tema de la Araucanía, con todo lo que comentas, Daniela,
¿Existe, por ejemplo, riesgo de que la región pierda patrimonio cultural? O al contrario, vuelvo al tema, se enriquece mucho más con esto. Hoy día hay un riesgo para la región, considerando su historia además y todo lo que esto implica, ¿no? Por supuesto que, bueno, puede haber riesgo. Siempre puede haber un riesgo, pero también hay que considerar que el mismo acervo patrimonial o conjunto patrimonial que uno reconoce de manera más directa tal vez, uno dice, bueno, el patrimonio son los edificios, son, no sé, las tradiciones, las fiestas, los idiomas. Sí, es en parte eso, pero el patrimonio también es una construcción histórica. Y la forma que nosotros tenemos de reconocer, de establecer, de resguardar o de no reconocer, no establecer, no resguardar, ¿cierto? No conservar, es parte de la construcción, digamos, social, histórica del patrimonio. Entonces, de hecho, esa es la línea a la cual yo me dedico. No a la conservación del patrimonio, sino que a estudiar cómo se conserva o por qué no se conserva. Y eso también es digamos, una línea de trabajo de la antropología. Por lo tanto, puede haber antropólogos que están especialmente enfocados en la conservación, ¿cierto? En el trabajo de puesta en valor, que viene a contrastar un poco una ola que puedan considerar riesgosa en el sentido que tal vez puede llegar a modificar mucho ese valor inicial, ¿ya? Pero importante, y todos los colegas, digamos, también están conscientes de que el valor del patrimonio es histórico y por lo tanto es contemporáneo también, ¿ya? A nosotros, es contemporáneo al tiempo en el cual surge y pervive. Justamente si nosotros queremos que el patrimonio perviva, que esté junto con nosotros, que opere en el presente, tiene que resignificarse. Y la forma de resignificarse es estar en armonía con su presente, es estar, digamos, es ser capaz, digamos, de reconocer quiénes son sus nuevos habitantes, quiénes constituyen su entorno y también tener la capacidad de sobrevivir a otros influjos que pueden ser más agresivos, que pueden ser mucho más, efectivamente, que los pongan en riesgo, como que no sé, que haya una construcción histórica, por ejemplo, y justo al lado construyen un tremendo mall. Y ya, puede ser que no le pasa nada a la construcción histórica, pero ¿qué pasa con los cimientos que se debilitan tal vez con el estacionamiento que hacen para el mall? Detalles. Me acuerdo de un caso, ya que lo mencionas, Daniela, hace algunos años en el sur, en Chiloé, hicieron un mall en Castro, si no me equivoco, que cambió toda la paisajística, que era un lugar bien emblemático. La postal de Chiloé se vio empañada para muchos, comparto eso también, con esta instalación de una estructura que no tenía ninguna relación con el entorno. Claro, y nosotros bueno, yo no soy de Chiloé, pero entonces yo lo veía en parte como turista y en parte como antropóloga. Y como turista yo decía, ay, pero echaron a perder la postal. Sí. Y pienso, la postal, obvio, yo pienso en la postal porque no vivo ahí. Sí. Y la gente de ahí muchas decía, nosotros nos hacía falta un mall. A lo mejor no era la forma, no sé, pero... Claro, uno dice, más que darles la razón o no, desde la antropología estamos convocadas y convocados a escuchar, ¿cierto? A escuchar esa afirmación y analizarla, hacer preguntas. ¿Por qué lo necesitaban? Claro. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las condiciones materiales, históricas, sociales, ¿cierto? Culturales que llevan a una fracción de la comunidad a necesitar un mall y tal vez a no valorar como yo creo que deberían valorar su patrimonio? Nuevamente, desde la visión, ¿cierto?, experta o profesional o académica. O incluso desde la visión de la propia UNESCO, ¿cierto?, que también hizo de hecho una misión de rescate de la iglesia de San Francisco de Castro, en ese caso. Entonces, claro, más que decir, oiga, esta gente no está valorando su patrimonio, no.
eso no vendría a ser directamente la labor de la antropología, sino que vendría a ser a preguntarse por qué está pasando esto, cómo puedo llegar a entenderlo y desde ahí proponer acciones a los organismos que ya están, digamos, en terreno o que ya son actores relevantes dentro de esa problemática. En ese sentido, podría haber sido esta fundación de Amigos de la Iglesia de Chiloé. Por eso es necesario también hacer como un análisis contextual. El antropólogo, la antropóloga no siempre está operando en el territorio de la misma manera que sí lo están haciendo otros actores de otras instituciones, pero sí tiene que ser capaz de visibilizarlos, de hablar con ellos, ¿cierto? No solamente quedarse con lo que ellos declaran en los medios, por ejemplo, y a partir de ello comprender esa realidad y pensar, esto en el caso de investigaciones aplicadas, cómo podríamos entonces transformarla para mejorarla, obviamente. Y ahí hay una buena descripción también, Daniela, del rol un poco del antropólogo, que muchas veces se confunde en el común de la sociedad con el arqueólogo, aunque hay muchos antropólogos que son arqueólogos que se especializan. Hoy día la universidad tiene una carrera de arqueología, ¿cierto? Sí. Tenemos un plan común y trabajan en conjunto, etcétera. Pero la figura del antropólogo de pronto no responde a una carrera tradicional. Entonces la gente no entiende bien qué hace un antropólogo. Hoy día, siglo XXI, era digital, polarización en nuestro país, en el mundo entero. ¿Cuál consideras que es un rol clave de los antropólogos, de una profesión que es muy valiosa para nuestra sociedad, pero que muchas veces ni siquiera sabemos que están ahí detrás, articulando muchas veces, tiene una presencia pública que es bien importante, pero no lo sabemos? Claro, no lo sabemos porque varios antropólogos están trabajando como tras bambalinas, digamos, en los servicios públicos, por ejemplo. Los antropólogos no necesariamente son las personas que atienden, digamos, al público. Esos son, en general, trabajadores sociales, ¿cierto? Administradores públicos. Pero los antropólogos, ya que tienen una formación sólida en investigación, es una de las líneas que nosotros más enfatizamos en la carrera, investigación básica y aplicada, ya, no solo aplicada, son profesionales que están completamente capacitados y llamados, ¿cierto?, a no solamente aplicar herramientas de investigación social para distintas problemáticas, sino que además reformular, digamos, diseñar, codiseñar también en algunos casos de investigación participativa, nuevas herramientas, nuevas metodologías y repensar teorías para comprender la realidad social. Entonces, si nosotros pensamos que hay profesiones que cuentan con una caja de herramientas para poner a disposición de problemáticas sociales, la antropología también cuenta con esa caja de herramientas, pero está permanentemente pensando cómo cambiar de herramienta dependiendo del contexto cultural. Entonces, la pertinencia cultural es algo que nos caracteriza. Y es muy necesario hoy en día contar con un profesional capaz de cambiar de metodologías, capaz de adaptar, capaz de dar cuenta de las diferencias de cada caso dependiendo del contexto, porque estamos en un mundo cambiante. Estamos en un mundo también hiperconectado, y que al mismo tiempo que está hiperconectado y no sé, y que usamos quizás ChatGPT en vez de Google a esta altura, no es lo ideal, pero bueno, se ocurre utiliza mucho y bastante. ya está instalado. Al mismo tiempo que pasa eso, por ejemplo, una persona con un celular mucho mejor que el mío, es posible que esté conviviendo al mismo tiempo con problemáticas propias de un mundo rural no conectado vialmente, por ejemplo, o que tenga una conectividad vial débil, que por ejemplo ahora con los temporales. Lo estamos viendo la actualización. Hoy día hay 29 caminos que están bloqueados o inaccesibles solo en la región de la Araucanía. Claro, entonces si lo piensas así, estamos en un territorio de características híbridas, o sea, no podemos decir que estamos en la hipermodernidad. En Dubái no estamos. No, claro. Pero tampoco estamos en el Chile de hace 50 años o de hace 100 años. Entonces, o tampoco estamos en Santiago, que también es relevante la diferencia.
Entonces tenemos que ser capaces de observar esa particularidad y adaptar nuestras formas de pensar y de operar sobre esa realidad. Siempre incluyendo a los actores que a nosotros nos interesa o con quienes nos interesa trabajar. En este aspecto, y pensando también en las futuras generaciones de profesionales que ustedes están formando, Daniela, ¿cuál es el perfil o cuál es la mirada que buscan en un estudiante que quiera entrar a estudiar antropología, que tenga de pronto la motivación, pero al no ser una carrera tradicional no se conoce tanto y hay una oportunidad ahí también de presentarle estas múltiples posibilidades que tiene la antropología también? Sí, yo creo que lo más importante aquí es pensar que la antropología es una disciplina habilitante, ¿ya? Es una disciplina que habilita para abordar problemáticas sociales, ya sea de manera, digamos, teórica o también pensando en la aplicabilidad directa, que puede ser mediante programas sociales, proyectos sociales, culturales, y pensar que al vivir en una región, ¿cierto?, en un país que debe observar sus dinámicas sociales, sus dinámicas culturales, siempre va a ser necesario que existan profesionales capaces de no solamente resolver problemas inmediatos, sino que también pensar a largo plazo, estar permanentemente actualizados y ser capaces, como dije al principio, de conectarse con otras disciplinas y con otros lenguajes. La antropología tiene un rol muy importante en la mediación entre el lenguaje técnico profesional y el lenguaje que viene a ser más bien situado o que responde un poco a la forma que tienen los propios actores que están viviendo esa realidad, ¿cierto?, de nombrar las cosas, de significarlas, de vivir, digamos, dentro de su propio entorno. El antropólogo o la antropóloga también es capaz de conectar a las comunidades, por ejemplo, o a distintos actores, con la estructura de oportunidades que tiene tanto el mundo público como el privado. Entonces, el antropólogo puede trabajar en el espacio público, puede trabajar, por ejemplo, en una dirección de desarrollo comunitario, puede trabajar en salud, por ejemplo. Siempre hay que adaptar también los programas de salud a los territorios, en educación, en cultura, y también puede trabajar en el mundo privado, pensando siempre que el mundo privado muchas veces presta servicios al mundo público, como las consultoras, por ejemplo, que diseñan, aplican, evalúan programas sociales, encuestas, no sé. Fundaciones, corporaciones. Fundaciones, claro. O pueden también algunos profesionales que tienen como mucha iniciativa y que se especializan luego en la postulación a fondos o a licitaciones, tienen luego consultoras y les va bastante bien. Hay distintos caminos, digamos. Claro. Y también está el camino académico. Por supuesto, que es una gran posibilidad, múltiples opciones para una carrera que además tiene un rol de liderazgo clave muchas veces en la lideración de proyectos. Ponen el foco, el marco teórico y son los que están, como tú señalabas, muchas veces detrás de otros profesionales que tienen un rol más público de pronto, pero que están ahí planificando y teniendo una mirada tal vez de más largo plazo, de una proyección respecto a los eventos sociales, humanos, etc., ¿no? Sí, lo que pasa es que tenemos un poco esta vocación de espía, en buen sentido, porque debemos ser muy buenos para observar, ¿ya? Buenos investigadores. Claro, la investigación que puede desembocar, digamos, en distintas áreas, que puede desembocar en algo completamente aplicado, en un texto técnico, en un informe, en un reporte profesional, en distintas áreas, ¿cierto? O puede desembocar en una investigación académica pensado en pares, no necesariamente ¿cierto?, en el público, digamos, que está interesado en ese problema, o porque lo vive, sino que porque estamos construyendo conocimiento al respecto. Ahora, cuando trabajamos en la academia, nosotros también tenemos un interés de que ese conocimiento nutra la política pública. Entonces también estamos llamados a hacer un trabajo más de transferencia o de divulgación. Y yo podría decir que efectivamente se transfiere,
lento, pero se transfiere. Yo como investigadora de las políticas de patrimonio, las he analizado desde el 2005 en adelante y han cambiado bastante. Han incorporado nociones y conceptos que se conversan en la academia. Por ejemplo, el año 2006 se publica el libro de Laura Jane Smith, que es una arqueóloga australiana, y que ella propuso el concepto de discurso patrimonial autorizado para dar cuenta de que es una construcción histórica, que se negocia, entre muchas otras cosas. Y actualmente se habla de ese concepto en las políticas de patrimonio. Se instaló. Finalmente se van cocinando a fuego lento, pero van generando un efecto que es importante también. Exacto. Como brújula para nuestra sociedad. Es importante no porque sea importante citar solamente, claro. Es importante porque construimos conocimiento como una comunidad científica, pero también es importante porque ese concepto ilumina, ¿cierto?, aspectos de la realidad que estaban siendo desatendidos. Ilumina dinámicas sociales, tensiones sociales, negociaciones. Y por lo tanto nos ayuda a identificar, en este caso el patrimonio, como una construcción y por lo tanto los actores deben ser consultados. Algo tan mínimo, claro, ¿cierto? La participación. La participación. Entonces, claro, sí contribuye, sí vamos conversando, es un poco más lento, pero es necesario que desde la antropología, incluso el que trabaja en el trabajo, digamos, más inmediato, que pareciera que no tiene mucho tiempo para investigar, se está esperando igual que el antropólogo o la antropóloga sea capaz de estar actualizado, no para que cite directamente, por ejemplo, en un texto profesional uno no va a estar citando autores del siglo XIX ni nada de eso, pero sí son autores o sí son miradas que contribuyen a que nosotros direccionemos o que seamos capaces, que también le digo siempre a los estudiantes, de generar o de desarrollar un pensamiento crítico, una capacidad de abstracción. Uno no lee teoría únicamente para referirse a ella, sino que para desarrollar una mirada distinta, para saber enfocar, para identificar cuáles son esos problemas que están siendo naturalizados y que yo como profesional de las ciencias sociales, con un especial énfasis en el pensamiento crítico, no puedo desatender, porque si no estoy siendo cualquier otro profesional de las ciencias sociales y no un antropólogo. Es muy buena la definición y muy interesante escucharla, Daniela, respecto a este rol tan importante que tienen los antropólogos en nuestra sociedad. Queremos agradecerle el tiempo, la disposición. Muchas gracias, igual. Y desearle mucho éxito también en el trabajo como liderando también la carrera de antropología de la Universidad Católica de Temuco, emblemática, por cierto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Así estamos cerrando hoy día el Pauta Informativa, luego de esta interesante conversación con Daniela Sen, jefa de carrera de Antropología de la Universidad Católica de Temuco. Nos despedimos. Gracias a todo el equipo que hace posible este y todos nuestros programas. Síganos en todas nuestras plataformas. Canal 23 Señal Abierta, Canal 61 en Telsur desde Talca y hasta Coyhaique y en todas nuestras redes sociales donde nos encuentra como TV UCT. Que esté muy bien. Muchas gracias.